Desde mi ventana al sol voy a mirarte reír. Tercera visita de Rodrigo Salves, músico abogado, como lo presentamos siempre en Los Olvidados TV 2017, y siempre hay más y más para charlar o para terminar con algunas dudas en lo posible. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Bueno, la última vez quedó una pregunta planteada que tenía que ver con un posteo tuyo en Facebook que hablaba de la importancia de sacar un disco físico ante la cantidad de ediciones digitales que hay, en beneficio del compositor, en beneficio del intérprete. ¿Podemos explayarnos un poquito más sobre eso? Sí, yo hacía hincapié en que con el devenir de la tecnología y la posibilidad que tiene lo que se llama el streaming, todas las plataformas digitales nuevas, muchos colegas músicos se dedican a iniciar un proceso de edición digital sin pasar previamente por el disco en formato físico, que puede ser algo conveniente desde el punto de vista de lograr la difusión del material, pero para poder, esto hay que conectarlo con todo lo que hablamos anteriormente de gestión colectiva. Sí, y derecho de autor. Exactamente, para poder conectarlo con el ejercicio efectivo de los derechos intelectuales, por un lado derecho a autor, por otro lado conexos, que serían intérprete, y para el caso de los músicos independientes, el de productor independiente, es fundamental previamente realizar la edición en formato físico, porque es la única forma actualmente en Argentina de poder percibir todo lo que es la compensación económica por la utilización de sus obras e interpretaciones y fonogramas de manera efectiva. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de las entidades todavía casi 2018 nos obliga a pasar por esa etapa previa. El camino a seguir, el camino normal y el más efectivo es ese. Por eso hacíamos hincapié en eso. Ya hay un gasto muy importante en lo que tiene que ver con la grabación en sí. Gasto que se hace tanto si después se edita digitalmente como si se edita en formato físico y digital. Entonces acá la importancia es saber que el formato físico no es nada más para nostálgicos, sino que es algo importante para el autor, el intérprete, el productor, cuando es el mismo músico. ¿Qué sugerís para quienes dicen, bueno, pero no tengo plata para hacer todo eso, para editar en las plataformas y para editar en formato físico? Bueno, gracias a la Ley Nacional de la Música, los músicos obtuvimos la creación del Instituto Nacional de la Música, que su función primordial es el fomento. Entonces hoy en día tenemos un nuevo flujo de fomento específico para la actividad musical, y el músico que no está en condiciones económicas puede presentarse a las distintas propuestas de fomento anuales que hace el INAMU, y ya ahí tenemos otra vía que puede ser importante para una etapa del proceso productivo, ya sea la grabación, mezcla, masterización, la parte gráfica, una edición en vinilo, por ejemplo, para el que ya tiene su disco editado. Pero en principio yo quiero dejar clara la idea de que si el músico es autor, intérprete y productor independiente y realiza todos los trámites que hablamos anteriormente a lo largo de... te agradezco nuevamente por invitarme al programa, todas las veces que hablamos acá en el programa, debería estar obteniendo como compensación económica por la utilización de su intangible intelectual un porcentaje económico que le permitiría financiar lo que es esa grabación con posterioridad. O sea, recuperaría dinero por esa edición del disco, por la comunicación pública de las obras, por los shows en vivo, etcétera, etcétera. Tercera entrevista, como decíamos al principio, con Rodrigo, y no pudimos agotar ni siquiera el tema completo de autor, pero bueno, lo tratamos en profundidad, inclusive respondiendo preguntas que habían hecho los televidentes. Queda todavía el intérprete y su organismo respectivo, queda el productor fonográfico y su organismo respectivo, pero lo dejaremos con la esperanza de reencontrarnos en 2018. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Encantado. A vos. Muchas gracias. Desde mi ventana al sol voy a mirarte reír. Desde mi ventana al sol. Desde mi ventana al sol voy a mirarte reír. Desde mi ventana al sol. Como representante de ventas
de la cooperativa de servicios gráficos o de imprenta, trabajos de alta tecnología, lo invito a que me consulte precios, que me haga las dudas que tenga y qué trabajo quiera hacer para que le podamos asesorar y le podamos brindar los mejores precios de plaza en la ciudad de Santa Fe. Juicio a los carceleros, represores, bueno, usted podrá agregar la palabra, pero lo vamos a escuchar a alguien que estuvo detenido en la cárcel de Coronda. El jueves pasado se iniciaron los juicios. Empezaron con 2 audiencias, van a seguir hasta fin de año, luego va a seguir en febrero porque hay más de 80 detenidos en ese momento y que fueron testigos de lo que pasaron. Bueno, vamos a invitamos a un compañero de la juventud de esa época que era menor y estuvo detenido en Coronda. Por eso queremos que nos haga llegar y le haga llegar a usted cuál fue la visión desde adentro de la cárcel de Coronda en democracia, en época ya de dictadura, y qué es lo que se está persiguiendo esto, porque, bueno, si usted no se enteró, se lo vamos a ir contando, hubo varios asesinados en la cárcel de Coronda. Así que, bueno, trajimos la voz del amigo, el compañero, Froilán. ¿Cómo andás? Froilán Aguirre. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Bueno, un gustazo. Hacía mucho que te quería traer a charlar acá, por lo menos en el programa, así que para que nos comentes a ver tu mirada y de los compañeros que estuvieron detenidos. Bueno, como anticipaste recién, el jueves 14 comenzó la primera audiencia de juicio oral por el juicio a los 3 comandantes de gendarmería, uno de ellos ya fallecido, con los cargos de tormentos agravados y homicidio. Este juicio por la cárcel de Coronda tiene su inicio en el año 84. O sea que fíjate vos el tiempo que ha llevado la instrucción, digamos, de la causa, inclusive con testimonios previos, o sea, durante el periodo de la dictadura, que por ahí algunos familiares podían hacer llegar sus denuncias al juzgado federal, cosa que nunca fue tenido en cuenta, que quedaron archivadas estas denuncias. Pero bueno, todo esto se fue acumulando a lo largo de los años con distintos testimonios, y bueno, a partir del periodo donde existió una política de memoria y justicia, se empezó a tomar un poco más de fuerza esta causa, se acumularon muchísimos testimonios y finalmente el año pasado fue elevado a juicio oral sin fecha. La asociación a la que pertenezco, que nuclea a los ex detenidos de Coronda, el Periscopio, se constituyó en querellante. El año pasado tuvo algunas iniciativas para que se acelere, digamos, y que tuviera fecha el inicio del juicio, que obviamente 40 años para realizarse, y bueno, finalmente se elevó el 14 de diciembre el inicio de estas audiencias. Nosotros tenemos la voluntad simplemente de que se haga justicia, porque la cárcel de Coronda constituyó un eslabón más del sistema, el aparato represivo de la dictadura, el eslabón final de ese dispositivo que buscaba aniquilar, acallar a cualquiera que pensara distinto, y a los que estábamos detenidos puntualmente en la cárcel de Coronda. La metodología que se usó fue de aniquilamiento psicológico y en algunos casos físico de los compañeros. Fue un régimen absolutamente pensado, nada era librado al azar. O sea, vivíamos en condiciones de una represión constante y un nivel de aislamiento total. O sea, por ejemplo, no teníamos casi visitas, no teníamos comunicación con el exterior, no teníamos medios de informarnos, revistas, diarios, o visitas que permitieran acceder a cierta información. Así que vivíamos en una especie de burbuja, donde éramos sometidos a todo tipo de maltrato, privaciones, falta de atención médica, en fin.
todo un universo terrible. Claro, la represión. ¿Vos estuviste en democracia o en la época de la dictadura? No, yo fui secuestrado ya en el periodo de la dictadura. Era menor de edad, como señalaste hoy, y fui llevado a Coronda después de haber cumplido 18 años, ya a comienzos del 77. Pero muchos compañeros que estuvieron en la etapa democrática estaban blanqueados, digamos. Estaban blanqueados. Porque a muchos le tocó la clandestina, no solo para después llevarlo a la cárcel, sino que después desaparecieron, ¿no? Exacto. Bueno, previamente al golpe militar, la cárcel de Coronda estaba, como siempre y como hoy, en manos del Servicio Penitenciario Provincial, con un régimen normal, donde los detenidos gozaban de todos los derechos que en cualquier sistema democrático pueden disfrutar, ser, digamos, titulares de esos derechos. Obviamente un régimen carcelario, sí, para pero una reinserción social, exactamente, como se dice, ¿no? Y con todas las garantías del caso, cuyo director, que hoy la cárcel lleva su nombre, César Tavares, integra hoy la lista de desaparecidos. A partir del golpe toma el control operativo de la cárcel Gendarmería Nacional, fuerza que hoy está siendo usada tristemente para la represión interna, con todos los sucesos tristes que estamos soportando. Que Gendarmería haya tomado control operativo de la cárcel de Coronda, ya en ese solo hecho te demuestra que querían garantizar un régimen de absoluto control y destrucción de los militantes, o no, o simplemente sindicalistas, delegados, profesores, estudiantes, en fin. La población de Coronda era de lo más diversa, había compañeros de todas las edades que iban desde dirigentes del cinturón industrial del sur santafesino, claro, comisiones internas completas, hasta compañeros campesinos de las ligas agrarias, estudiantes de Santa Fe, de Rosario, campesinos del norte, de lo que era el segundo cuerpo de ejército, de formoseños, misioneros, claro, trabajadores yerbateros, en fin, un universo de lo más amplio, de todo lo que representa a la población. Froilán, a ver si en un minuto podemos hacerle comprender a la gente cómo hicieron ustedes para resistir esa presión psicológica y física que sufrían internamente. ¿Cómo era la forma de organizarse internamente ustedes? Bueno, el caso de Coronda la verdad que es paradigmático, ¿no? Porque en lo que respecta a la resistencia colectiva. Yo he pasado por diversas cárceles, porque en el año 79 Coronda deja de ser cárcel de presos políticos, y bueno, pasamos por otros lugares, ¿no? Y el caso de Coronda particularmente tuvo una cualidad que fue una enorme capacidad de que toda esa diversidad social y política que se encontraba dentro de la cárcel, una enorme capacidad de organizarse, de tener claro cuál era el objetivo de resistir, de haber comprendido profundamente que la única forma de resistir ese régimen era uniéndonos y generando formas de resistencia de todo tipo, y combatimos la incomunicación, los castigos, todo con solidaridad, con organización llevada al extremo. Todo estaba racionalizado, desde la ropa, los medicamentos, los cigarrillos, hasta el jabón. O sea, todo era controlado y la convivencia era... Hasta la tensión psicológica de los compañeros. Seguro, seguro. Y bueno, se vivía un clima de persecución constante, y lo que podría definirse como un estado de beligerancia, porque era un hostigamiento constante las 24 horas del día, con picos represivos que coincidió justamente con el Campeonato Mundial de Fútbol. Claro. Pero bueno, fue, creo, un logro de todos los compañeros
esa enorme adhesión a la construcción colectiva, lo que nos permitió lograr ese grado de organización para poder soportar un régimen tan con pretensiones de aniquilar, ¿no? No obstante, algunos compañeros han quedado... ¿Cuántos muertos hubo? En Coronda hubo 4 muertos, uno de ellos fue sacado de la cárcel y fusilado en Rosario, y 3 compañeros murieron dentro de la cárcel por el abandono, por las tensiones y el abandono médico. Claro. También hubo situaciones muy duras porque, como ya te decía, como fue un eslabón, una pieza más del dispositivo represivo, también de Coronda nos sacaban, así como sacaron al compañero que fusilaron, también nos sacaban, nos entregaban gendarmería, nos ponía en manos del ejército o de la policía, y éramos sacados eventualmente de la cárcel de Coronda para traernos a Santa Fe o a Rosario o a algún otro destino clandestino, donde éramos torturados, interrogados y después vueltos a la cárcel. O sea, toda una situación de mucha incertidumbre, o sea, y donde constantemente, qué sé yo, vos te sacaban para una entrevista y vos no sabías si volvías. O sea, claro. Además, nunca hubo conocimiento de cuál era el movimiento que íbamos a hacer. Claro. Te agradezco, Froilán, que podamos dejar claro a alguna gente, a algunos jóvenes, digamos, como esto que lo hemos charlado a veces en mesas conjuntas, charlando, y realmente nosotros, los que tuvimos la suerte de no estar detenidos, realmente nos surgió una admiración por ustedes y la forma de organización en las cárceles. Así una cosita quería agregar. Sí, cómo no. Las audiencias se van a extender hasta abril, salvo el receso de enero, pero para el interés de los televidentes, cualquiera que quiera presenciar la audiencia de juicio oral lo puede hacer solo presentando su documento de identidad, siendo mayor de 18 años. Y bueno, es una experiencia que es un hecho histórico, como todos los juicios que se han desarrollado, y es un paso más en toda esta serie de juicios por la memoria, la verdad y la justicia, que ya nos ha puesto a la Argentina en un lugar destacado, más allá de que por ahí hoy estamos en una tensión, dando algunos pasos atrás, ciertas tensiones respecto de las miradas que hay sobre nuestra historia. Gracias, Froilán. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. ¿Te vas a perder esta oportunidad de Mutual Sivendia, el sindicato de vendedores de diarios y revistas para los empleados públicos activos provinciales? Ayudas económicas hasta 60 meses solo con DNI y recibo de sueldo. ¿Dónde está? Mendoza 3354, Santa Fe, o el teléfono 0342-452-5562 o el email info@sivendiamutual.org. Sivendia Mutual es una organización del sindicato de vendedores de diarios. También puede tener turismo. Cuando usted lo crea conveniente, comuníquese. Desde mi ventana al sol voy a mirarte reír.